Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si tras un injerto de pelo, el pelo injertado dura para siempre, si quieres saber si dura para toda la vida, tienes que ver este vídeo. Tras haber recibido numerosos comentarios en los últimos días, preguntándome que si el pelo injertado dura para toda la vida, me he decidido a hacer un vídeo para aclarar este tema. Y antes de nada, quiero que sepas que tengo varios vídeos en el canal donde hablo sobre las cosas que debes de tener en cuenta antes de hacerte un injerto de pelo. Y precisamente tengo un vídeo que trata este tema, por tanto, si no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Antes de que te plantees realizar un injerto de pelo, debes saber que hay diferentes factores que pueden influir en el resultado final. Factores como tu tipo de alopecia, el método de extracción, la clínica, el doctor que te realice el trasplante y sobre todo la medicación que uses antes y después del tratamiento. Todos estos factores pueden influir en el resultado final después de realizarte un injerto de pelo y en este vídeo nos vamos a centrar en dos de ellos. El primer factor sobre el que vamos a hablar es tu tipo de alopecia y la zona de seguridad de extracción. Evidentemente, cuanto mayor sea tu alopecia, mayores serán las unidades foliculares que necesites para cubrir la zona en cuestión. Si por ejemplo tienes una alopecia de grado 2 en la escala de Norwood-Hamilton, es decir, que está localizada principalmente en la zona de las entradas, quizás con 1500 folículos, 2000 folículos, puedas ser capaz de cubrir esta zona. Y esto lo que quiere decir es que seguramente la extracción que realice tu doctor, si es un doctor recomendable, un doctor racional, lo que hará será extraer todas estas unidades foliculares de la zona de seguridad. La conocida como zona de seguridad es sencillamente la zona de tu cabeza donde los folículos no son sensibles a la DHT. Es decir, que por muy calvo que estés, siempre tendrás pelo en estas zonas. Y este es el motivo por el que mucha gente con alopecias muy avanzadas, alopecias muy severas, de grado 5, 6, verás que siguen teniendo pelo en esta zona de aquí, más o menos en los laterales y en la parte de atrás, no justo debajo de la coronilla. Esta gente ha perdido pelo en las entradas, en la coronilla y prácticamente en toda la cabeza, salvo justamente en este anillo que tienen a lo largo de la cabeza, que podríamos decir que es como el anillo de un cura, ¿no? Como digo, la zona de seguridad es la zona donde incluso las personas con alopecias muy severas siguen teniendo pelo, puesto que en esta zona los pelos no son sensibles a la DHT. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, que si tenemos una alopecia muy pequeña, por ejemplo, de grado 2 en la escala de Norwood-Hamilton, y que esta alopecia esté localizada principalmente en las entradas, seguramente seremos capaces de cubrir esta zona con aproximadamente entre 1500 y 2500 unidades foliculares, lo que quiere decir que podríamos extraer estas unidades foliculares seguramente de la zona de seguridad, sin tener que recurrir a ningún otro tipo de zona. En este tipo de cirugías, donde se extrae pelo solamente de la zona de seguridad, seguramente el pelo injertado dure para toda la vida, puesto que este pelo proviene de una zona donde los pelos no son sensibles a la DHT. Ahora bien, como te puedes imaginar, cuando tu alopecia es muy avanzada, cuando tienes una alopecia, por ejemplo, de grado 4, 5 o 6 en la escala de Norwood-Hamilton y tienes que cubrir la coronilla, las entradas y una zona muy grande, el problema que tienes es que seguramente no te baste con extraer pelo de la zona de seguridad y al mismo tiempo, aunque sí que tengas suficientes unidades foliculares en la zona de seguridad, lo que no vas a hacer es directamente quitar todo el pelo de esta zona. Por tanto, seguramente lo que haga el cirujano sea extraer pelo de fuera de la zona de seguridad, lo que quiere decir que este pelo podría ser sensible a la DHT y que si no seguimos un tratamiento médico posterior a la cirugía, este pelo se nos puede caer. Como digo, en alopecias muy avanzadas que requieran de una gran cantidad de unidades foliculares, seguramente el cirujano no tendrá más remedio que extraer pelo de zonas no seguras y por tanto la medicación en este sentido juega un papel fundamental, puesto que si este pelo es sensible a la DHT y no seguimos un tratamiento antiandrógeno, lo que va a pasar es que este pelo seguramente se nos acabe cayendo. Lo que es evidente es que necesitamos seguir un tratamiento antes y después de la cirugía para poder garantizar el mejor resultado posible. En general, este tratamiento debe contener dos compuestos básicos. Primero, un antiandrógeno, como finasteride o utasteride, y segundo, minoxidil. Y es capital tener en cuenta que el tratamiento antiandrógeno que sigamos
debe haber sido efectivo en nuestro caso. Es decir, que antes de realizar la cirugía, el tratamiento antiandrógeno que estemos siguiendo ha debido por lo menos detener el avance de nuestra alopecia y, a ser posible, haber conseguido regenerar parte del pelo perdido. El tratamiento que sigamos no solamente nos ayudará a incrementar la probabilidad de supervivencia de los folículos injertados, sino que además nos ayudará a mantener el pelo con el paso de los años. En teoría, el pelo injertado, extraído de la zona segura, es decir, la zona donde los folículos no son sensibles a la DHT, tras pasar un año de la cirugía, si ha sobrevivido, este pelo, en teoría, no debería decaerse. Ahora bien, para poder mantener el pelo extraído de las zonas no seguras, es decir, de las zonas donde los folículos sí que son sensibles a la DHT, deberemos seguir con el tratamiento antiandrógeno con el paso de los años, y además este tratamiento debe ser efectivo en nuestro caso. Por tanto, como ves, el pelo injertado sí que se puede caer. Incluso el pelo que haya sobrevivido tras un año de cirugía también se puede caer, y por tanto es capital seguir un tratamiento después de la cirugía y sobre todo seguir un tratamiento que haya sido efectivo en nuestro caso, deteniendo el avance de la alopecia, puesto que en caso contrario podremos perder el pelo injertado. La importancia de seguir un tratamiento después de la cirugía capilar es enorme, puesto que no solamente nos ayudará con la supervivencia de los folículos injertados, sino que además nos ayudará a detener el avance de nuestra alopecia y evitar la pérdida de pelo nativo y la pérdida de pelo injertado extraído de zonas no seguras. Como muchos sabéis, desde este canal he recomendado en diferentes ocasiones el método FUE en lugar del FUT o la tira, sobre todo para evitar tener una cicatriz de lado a lado en la cabeza. Este tipo de cirugía es sobre todo recomendable para personas con alopecias no muy avanzadas, de grado 2 o 3 en la escala de Norwood-Hamilton, aunque en función de cada caso particular, pacientes con alopecias más avanzadas también pueden ser candidatos para este tipo de cirugía. Para conseguir el mejor resultado posible, la cirugía debe realizarse por un cirujano experimentado, en excelentes condiciones de luminosidad, con un equipo adecuado. El cirujano debe tener un perfecto conocimiento de la angulación del pelo por debajo de la superficie de la piel. Además, se debe utilizar un punch de extracción de entre 0,6 y 1 milímetros. El cirujano debe operar en unas condiciones donde sus manos estén completamente estables al usar el punch. Y por último, el paciente debe haber pasado el test de Fox. El test de Fox es un test donde el cirujano extrae aproximadamente 100 grafts de la zona donante y examina estos grafts para evaluar el ratio de unidades folliculares completas e incompletas extraídas. Si la extracción es fácil y se extraen unidades folliculares completas, entonces el cirujano puede utilizar la técnica FUE. De lo contrario, la técnica de la tira o FUT sería más recomendable y el cirujano debería explicar esta situación al paciente. En este caso, quizás sería recomendable cancelar la cirugía y que el paciente considere y evalúe las opciones que tiene. La técnica de la tira le podría ofrecer mejores garantías de cara al resultado final, pero la cicatriz que le quedaría sería evidente, mientras que la técnica FUE podría no ofrecer un buen resultado en las áreas donde se injerte el pelo. ¿Y tú? ¿Ya te has hecho un injerto de pelo? Si es así, me gustaría saber si has conseguido mantener todo el pelo injertado después de la cirugía y qué clase de tratamiento has seguido antes y después del injerto de pelo. Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.